huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y
fuego tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Evangelio Eterno. Como dirían algunos españoles, bienvenidos chavales. ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de Evangelio Eterno. Que Dios los bendiga. Espero que estés bien. Vos que estás del otro lado, estamos en vivo, ¿eh? Mi nombre es Elías Escubilla y bueno, agradecido al Señor de poder estar nuevamente. Así que bueno, espero que esté bien en este día nubladito, humedad, ¿no? Se aproxima la lluvia, querido amigo, hay una operación técnica como siempre. ¡Wow! Un efecto nuevo, ¿eh? Me parece que tenés un arsenal nuevo ahí, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Como un charco? ¿Que pisás un charco? A ver, ponelo de nuevo, a ver. A ver, un chapucón. No, eso para dejarlo más para verano, ¿viste? Cuando hace mucho calor y te tenés que meter en la... Bueno, Dios te bendiga, amigo. Mauro Sánchez en la operación técnica como cada jueves. Gracias, amigo, por estar y hacer posible que salgamos ahí con sus dedos mágicos ahí siempre en todas las plataformas, editando ahí cualquier cosa. Si me equivoco, vos lo cortás, dale. Gracias a Dios que podemos estar hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar haciéndote compañía en este programa de Evangelio Eterno, que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que el Evangelio no tiene que ver con la cronología, sino que tiene que ver con la eternidad. Es eterno, ¿no? No entiende sobre tiempo, edades, culturas, etnias. Llega a donde nada puede llegar la palabra de Dios. Cristo es el Evangelio, así que venimos a hablar de Él como cada jueves. Quédate en la sintonía, prepárate los mates, ahí las tortas fritas, algo rico, las pastas fritas que sean sí o sí de membrillo, no de batata, ¿no? Como me han dejado a mí. Me subían ahí. No, pero gracias a Dios que podemos estar hasta las 5 de la tarde. Tener los números para que puedas estar comunicándote al WhatsApp de la predicadora. Es el 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75. Número de línea es el 60 71 38 45. 60 71 38 45 el número de línea, y también el Facebook La Predicadora Señales Antes del Fin. Estamos saliendo ahí en vivo, La Predicadora Señales Antes del Fin, hasta las 5 de la tarde. Agradecido al Señor por este programa en este nuevo tiempo. Episodio número Epignosis, iba a decir, ¿viste? Ya fue un problema, ya está, ¿no? Ya está, ya hablaste demasiado de eso, de la epignosis y todo. Ya está, griego, ¿qué te haces el griego? Ahí, cachetazo, ¿no? No. Hoy episodio número 16 para la gloria del Señor, segunda temporada. Las temporadas anteriores creo que tuvimos 67 programas en vivo. Wow, ¿no? Si sumamos con esta 16, ¿cuánto es? Yo soy malo de las matemáticas, Mauro. 67 más 16, ¿cuánto sería? También no te caché ahí. Bueno, lo que nos llevamos matemática marzo. Bien. Vamos a hacer algo especial en el programa 100. ¿Llegamos o no? ¿Vos decís que llegamos? Sí, claro que sí, vamos a hacer algo especial seguramente, ¿viste? Eso sí, venimos trajeados. Prometo venir trajeado, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Ahí, corbatita. Bueno, no soy mucho de las corbatas, ¿no? Pero bueno, si Dios viene antes y Dios nos permite, vamos a hacer un programa especial. Sí, vamos a traer invitados también. Así que así no me escuchan tanto a mí, ¿viste? Porque si no me dicen, no, me aburro, no. Que sea el Espíritu Santo como cada programa, en estas 2 horas, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, hermanos queridos. Como habla primeramente a mí, como el Señor me sigue amonestando, y va un poco lo que quiero compartir hoy, como el Señor pone personas en mi vida que me siguen amonestando, exhortando, corrigiendo. Y doy gracias a Dios por eso, porque el Señor te habla de esa manera. Si esperabas que Dios te hable a través de un ángel, o que venga el ángel Gabriel y que te diga, mira, he aquí, no te va a profetizar o decirte, no, está la palabra de Dios. Y también hay hermanos y hermanas espirituales, hermanos y hermanas, hombres de fe y oración, que te van a corregir, que te van a enseñar y instruir a través de la palabra de Dios. Por eso vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y vamos a ver un libro que me encanta mucho, que son consejos sabios, como es el libro de los Proverbios. Se dice que si vos querés vivir, realmente querés una persona próspera,
Lee el libro de Proverbios, aplícalo en tu vida, vas a ser esa persona próspera, como bien dice la palabra de Dios, en todos los aspectos de tu vida, primeramente en lo espiritual y en tu alma, como lo dijo el apóstol Juan a Gallo. Hoy vamos a compartir, como estamos compartiendo toda la semana, y dicho sea de paso, pertenezco a la congregación Ministerio El Incomparable. En Ciudad de Vita estamos ubicados. Martes tenemos estudios bíblicos que estamos viendo las dispensaciones, pero antes, los lunes, reunión de oración a las 20 horas, tenemos reunión de oración e intercesión. Los martes, estudio bíblico sobre las dispensaciones, que está muy bueno lo que estamos viendo del Antiguo Testamento hasta el momento. Todo lo que tiene que ver con las distintas dispensaciones que vemos que tiene que ver específicamente con el pacto de Dios. No es que nosotros pactamos con Dios, sino que Dios pacta con el hombre, ¿sí? Y una cosa son los votos, como lo dice la palabra de Dios, pero una cosa son los pactos, donde Dios establece su pacto con el hombre, porque el hombre claramente falla. El hombre dice unas cosas hoy y te puede decir otra mañana, pero Dios es fiel a su palabra y Él es fiel a sí mismo, ¿no? Y es tremendo lo que estamos viendo. Y bueno, también tenemos los viernes, reunión de adolescentes en nuestra congregación a las 19 horas, reunión de adolescentes. Y también tenemos los sábados culto general a las 20 horas y los domingos escuela bíblica para niños a partir de las 10 de la mañana. Así que gloria al Señor por todo lo que el Señor nos deja hacer y podemos ser usados para su gloria, para su honra y para su alabanza. Y también tenemos los programas. Hablando de ti, estuvo mi mamá y mis padres estuvieron, mi papá y mi mamá, pastores Omar y Teresa Escubilla, de 22 a 24. El programa Hablando de ti, mañana también de 14 a 16, Hablando de ti con la ayuda del Señor. Y bueno, pero ahora estás en Evangelio Eterno, ¿no? Quédate ahí en la sintonía, que sea el Espíritu Santo ministrando, que sea el Espíritu Santo hablando, y como te compartía todos los días, compartimos, aparte de las actividades, versículos de la palabra de Dios. No lo hacemos para decir, uy, nosotros somos, incomparable. No, Dios es el incomparable, por eso le da el nombre a esta congregación, a este ministerio, a esta iglesia. Es su iglesia, somos su iglesia, su cuerpo. Él es el Dios incomparable, como lo dice Isaías 40, 25. Y siempre compartimos palabras de Dios, y hoy estamos compartiendo un pasaje en Proverbios. Toda esta semana, a partir del lunes hasta el domingo, vamos a estar compartiendo versículos de Proverbios, que a veces tenés que acomodarte. No sé si te pasa, me voy a acomodar bien en una silla cómoda para recibir la palabra, ¿no? Porque es bastante, algunos dicen, es que dura esta palabra. Tal vez se apropien un poco de los discípulos. Jesús, qué dura es esta palabra. No, qué bueno que podamos aceptar la palabra de Dios, recibirla, abrazarla y cambiar por el poder del Espíritu Santo, como lo vamos a escuchar ahora, ¿no? Realmente el orgulloso se justifica a sí mismo, pero la persona sabia, la persona que realmente toma la palabra de Dios y a la sabiduría, como lo vamos a ver ahora, realmente pide que pueda ser examinado y pueda ser transformado, como lo vamos a escuchar también en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba mis pensamientos, conoce, dijo David, ¿no? Guíame, aleja toda la perversidad de mí y guíame por el camino eterno. Por eso en el Salmo 139 lo vemos ahí 23 y 24 los versículos, y vamos a compartir. Pero antes, el pasaje central es del día de hoy, Proverbios 1:33. Acerca del capítulo 1 al 7, capítulo 1, versículo 1 al 7 nos habla de los motivos de la sabiduría, en las amonestaciones de la sabiduría desde el 8 al 32 podríamos decir, pero hay una distinción y hay un contraste y una promesa, que es el versículo 33 que nos toca en el día de hoy, que dice así: Reina Valera, mas el que me oyere, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. El que me oyere, lo leo nuevamente, mas el que me oyere, dice la sabiduría personificada, del versículo 20 al 33 los vemos acá, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. En otra versión dice, en cambio, y esto lo compartíamos hoy también, todos los que me escuchan, y ahí va el título del día de hoy, episodio número 16, los que me escuchan.
en primera persona. Le iba a poner otro título, ¿viste? Para hablar más claro. Pero bueno, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Por eso que podamos ser las personas sabias que escuchen a la sabiduría, y ese es el gran error que tenemos, y lo hablo primeramente a mi vida. El Señor me estuvo hablando toda esta semana, ¿sí? Recibo la palabra de Dios, oro, porque realmente la primera persona que tenemos que ver es a nosotros mismos, para empezar a ver, pero en realidad, me corrijo, para vernos a nosotros mismos tenemos que ver a Cristo, tenemos que ver al Señor, poner la vista en Él, porque ciertamente nos engañaremos a nosotros mismos. Por eso todos los que me escuchan vivirán tranquilos, vivirán en paz, vivirán confiadamente y sin temor del mal, como lo decíamos, ¿no? Realmente la madurez espiritual, y lo vamos a ver, no dice la persona madura, yo soy así y listo, arreglátelas, no, sino que dice, ¿en qué debo cambiar?, se pregunta, ¿no? Al final Proverbios te enseña que el orgulloso, como compartía, se justifica, pero el sabio pide ser examinado, porque no es fuerte el que se defiende, sino el que se deja moldear por el Espíritu Santo. Esa es una persona fuerte, fortalecida en el Señor. Por eso quédate en la sintonía. Te compartía esto. Puedes encontrarnos en las redes sociales, Ministerio El Incomparable para todo, Instagram, Facebook, canal de YouTube y canal de WhatsApp. Y también en mis redes sociales, Elías Escubilla, comparto siempre. Y también en Spotify puedes escuchar todas las reflexiones, los podcasts. En Elías Escubilla, Reflexiones segunda temporada, Elías Escubilla, y puedes escuchar este podcast que se llama Los que me escuchan. Así que bueno, no los que me escuchan a mí, Elías, ¿no?, sino los que escuchan al Señor. Y de eso se trata el camino de la fe, escuchar a la palabra de Dios. Y en otra versión me gusta, la Nueva Biblia Española dice los que me obedecen, dice la sabiduría. ¿Y sabes cómo presenta Jesucristo el libro de Proverbios? Como nuestra sabiduría. Él es nuestra sabiduría, a Él le damos gloria, honra y alabanza en esta tarde. Así que quédate en la sintonía, también en eliasescubilla.blogspot.com. No me acuerdo si escribí el otro, me olvidé, ahora me estoy acordando. No sé si subí en blogspot.com el podcast anterior por escrito. Bueno, lo voy a subir también, lo voy a compartir. Pasa, ¿no? A veces estás con mucha, ¿no? Pero bueno. Me estoy acordando, lo voy a subir también. El programa anterior le estuvimos compartiendo acerca de hacer la voluntad de Dios. Hablamos un poco de Pablo, ¿no?, y de otros ejemplos bíblicos, y hoy compartimos esto acerca de Proverbios. Lo vamos a compartir también en eliasescubilla.blogspot.com. También, si querés escuchar la música de Elías Escubilla, se promocionaba, ¿viste? Se autopromocionaba, ¿no? En todas también las plataformas digitales, Elías Escubilla también para todo. Escuchá el nuevo álbum que había lanzado, que se llama 43, que nos habla de los salmos, el salmo de poner un cántico nuevo, ¿no? Son unas canciones cortas que también las compartimos siempre durante el año pasado y este año en la radio. Hoy vamos a compartir una canción también de ese álbum. Y bueno, oren por mi ministerio también. Les pido sus oraciones por cada cosa que haga, que no sea por mi propia voluntad, sino que sea conforme a la voluntad del Espíritu Santo. No estoy acá por estar, hermanos, sino que bueno, primeramente el bendecido soy yo, porque es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, compartir evangelio eterno, y que estar con mi amigo Mauro ahí, con los mates, té, café, lo que sea, ¿no? En verano estamos con el helado, ¿no, amigo? Estamos ahí, a pleno. Estamos con varias cosas, pero es una bendición poder compartir con mi amigo también y estar en este programa. Como siempre, antes de orar también, sección de apologética hoy, también a sesión de apologética, no puede faltar, no puede faltar la sesión de apologética. Vamos a hablar, postura número 3, otra postura acerca del budismo. No hemos hablado del budismo zen o Rosacruces, lo hemos nombrado nomás, pero tal vez en otra ocasión vamos a hablar y explicar un poquito sobre estas sectas, estas religiones, ¿no? El budismo, lo hemos visto, también vamos a hacer una reseña corta y vamos a utilizar también el libro de Proverbios. Justamente en el capítulo 1 hay un versículo clave, conocidísimo por todos los lectoras de la palabra viva de Dios, y vamos a refutar acerca del budismo y la postura que tienen ellos, que es la siguiente. Mirá, una pregunta, ¿está en nosotros
está en Mauro y está en mí, está en cada uno de nosotros lo que necesitamos saber y entender. O sea, está en vos y ya está. O la palabra de Dios nos dice otra cosa. Esto lo vamos a responder también. Pero antes, ahora sí, oramos, tenés los números. Estamos saliendo hasta las 5 de la tarde y luego compartimos el Reels, versículo que compartíamos en el día de hoy. Y luego vamos a la primera canción. Padre, te doy gracias por este privilegio de compartir tu palabra. Te doy gracias por este privilegio de estar en vivo, Señor, en la sintonía con cada hermano y hermana que están del otro lado, Señor. Que tu Espíritu Santo esté ministrando mi vida, Señor, esté tocando mi mente y mi corazón, Señor. Pon palabras en nuestras vidas para hablarte en cada momento, Señor, para entregarte a ti tal vez las preocupaciones, las cargas, Señor, y entregarte a ti también, Señor, todo pecado, toda falta, Señor, toda desobediencia, Señor, que podamos confesarte a ti, Señor, nuestras faltas, Señor, en tu temor, Padre Santo, en temor reverente hacia tu presencia y entender, Señor, que Padre Santo, que sin ti nada somos y que sin ti nada podemos hacer, y que todo lo que somos y lo que tenemos es por tu gracia y por tu misericordia. A ti te plació, Señor, que pueda estar como cada jueves, Señor, darme un día más de vida, venir acá, Señor, compartir con mi hermano Mauro Sánchez. Señor, bendice a cada hermano y hermana que están en sintonía, que están del otro lado, los que están pasando por problemas X particulares en su vida. Extiende tu mano de poder, de sanidad, de milagros, de liberación. Extiende tu mano de poder, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor del Señor, el Dios eterno, y no hay nada imposible ni difícil para ti. Confiamos en ti, Señor. Padre Santo, somos las primeras personas que podamos levantar nuestras manos en esto, Señor, decir, Señor, necesito cambiar, necesito parecerme más a la sabiduría personificada que es Cristo. Necesito cada día escuchar su voz, porque ciertamente es la única manera de que pueda habitar tranquilo, vivir confiadamente, vivir tranquilo, en paz y sin temor del mal. Te damos la gloria y la honra, Señor, y en tu nombre abrimos este programa. Amén y amén. Para no sentir
Estábamos escuchando a los queridísimos Logos ahí darse cuenta, ¿no? La gente muere sin sentido en este mundo, decía, y es una gran verdad, una realidad. Y lo que tiene Proverbios tiene que ver con esto que te muestra la realidad y la futilidad del mundo, ¿no? Y también como el corazón humano maquina engaños todo el tiempo. Y bueno, yo tengo muchos resaltadores, ¿viste? Y marcos versículos que son muy claves de Proverbios, pero todo es fascinante cómo la Biblia tiene respuesta para todo. Vos si estos detalles no habla el Señor, ¿no? Tiene respuesta para todo tipo de situaciones, para todas problemas matrimoniales, de pareja, de noviazgo, de familia, hijos, padres, abuelos, de trabajo, educación, de todo, ¿no? Contra la pereza también, pero también habla, ¿no? Todo esto nos lleva a que tenemos que emplear la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, abrazar el consejo de Dios, la sabiduría personificada que es Cristo. Y lo vamos a escuchar en la segunda hora, como siempre lo hacemos también. Y por eso también, bueno, decía, ¿no? Esta canción, ¿no? El matar es sin razón, ¿no? Es la costumbre de vivir. Y el mundo vive así, engañándose, ¿no? Justamente porque rechazan a esta sabiduría que desde el versículo 20 clama en las calles y en las plazas de Buenos Aires, podría decir, ¿no? En todo lugar. El Señor le dice también y amonesta, con preguntas también en el versículo 22, ¿hasta cuándo simples? Les habla a los simples, que quiere decir a los simplones, ¿no? Que habla de los simplones, los simples, los ingenuos, también a los burladores, a los insolentes, a los malcriados y también a los insensatos, a los necios o más bruscamente a los tontos, ¿no? ¿Hasta cuándo van a aborrecer el conocimiento de Dios, la palabra viva de Dios? Por eso, algo que compartía también en un estado en mis redes sociales también, es lo siguiente: un mundo errante, nunca puede reemplazar o nunca va a poder con la sabiduría inerrante de Dios. Es verdad, es un mundo errante. ¿Cómo podés reemplazar eso? ¿No? ¿Cómo podés reemplazar la sabiduría eterna, inerrante, inequívoca, ¿no? Viva y plena del Señor? ¿Cómo podés reemplazarla con la sabiduría que habla a Santiago, que primeramente es animal, terrenal, y hasta los extremos los lleva a los diabólicos? Porque eso se maquina y se nace en el corazón humano, en un corazón no regenerado, que no tiene la naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza espiritual, la naturaleza de Cristo, ¿no? Como lo tiene todo hijo que vive en el Señor, en Cristo. Por eso esto me lleva a la sección de apologética, a la que la vamos a estar compartiendo ahora, porque realmente lo que necesitamos es a Cristo, no necesitamos. Ya estoy respondiendo, ¿no? Y es a pasos agigantados, ¿no? Estoy respondiendo a esto, de que la postura que tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, el budismo zen y Rosacruces, que necesitamos, todo lo que necesitamos está en uno mismo, y no. Tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir a Dios para buscar realmente la sabiduría. Y por eso vamos a hacer que suenen nuevamente, Mauro, ¿no? Ahí vamos a hacer que suenen ahí los bronces. Nuevamente y presentamos otro nuevo episodio de esta sección apologética. Esto es Sección de Apologética. Sección de Apologética. Defensa de la fe cristiana, con respuestas directas ante las principales doctrinas y creencias equivocadas de sectas y religiones. Muy bien, estamos acá nuevamente. En sección de apologética vamos a compartir y refutar esta pregunta, esta postura que sostiene el budismo zen también y Rosacruces, todo lo que tiene que ver con algunas sectas, religiones
orientales, ¿no? Desde allá viene esta idea de que está en nosotros todo lo que necesitamos saber y entender. Y esto se abraza mucho, ¿eh? Lo vemos mucho acá, por ejemplo, en Buenos Aires, muchos jóvenes que toman estas posturas y cosas como meditaciones trascendentales, y etcétera. Incluso yo me acuerdo que cursaba, ¿no? También música, estaba cursando una materia que era práctica coral, y me acuerdo que la profesora de práctica coral nos incentivaba al yoga, ¿no? Nos incentivaba a hacer esto, a la meditación trascendental, porque relaja el cuerpo, etcétera. Lo tomaba como un lado, ¿no?, musical, nos llevaba para eso, ¿no? Y me acuerdo que así sostenía eso, ¿no? Y bueno, ella compartía eso, su experiencia en esto, ¿no? Realmente lo que nos da estabilidad, nos da paz y calma, no solamente espiritual, sino físicamente, es el Espíritu Santo, es el Señor en nosotros. Y no es algo místico, no es nada, no. Es una realidad que todo hijo de Dios, que toda hija de Dios tiene y vive, ¿no? Porque somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar el templo, tenemos que cuidarlo conforme a la voluntad de Dios. El budismo, lo habíamos dicho, lo quiero repetir nuevamente, lo hemos dicho en otros programas, que proclama 4 verdades. Toda la existencia implica sufrimiento o frustración. Ser frustrado o sufrimiento. El sufrimiento es hijo del deseo. El sufrimiento puede ser destructivo o aniquilado si se elimina el control ejercido por los deseos. Y existe un sendero necesario para llegar a la meta. Este último se divide en conducta moral, disciplina mental y sabiduría intuitiva. El budismo logró ejercer gran influencia de su fundación y hoy cuenta con millones de seguidores, como lo hemos dicho, China, Japón, Corea, Birmania, Tailandia, Indochina y otros países, ¿no? Ahora sí vamos a refutar como siempre con 3 versículos de la palabra de Dios, solamente esta postura. Y decíamos esto, ¿no? Está en nosotros todo lo que necesitamos saber y entender, está en mí y ya está, o realmente vamos a la palabra de Dios y encontramos otra respuesta. En primer lugar vamos a compartir acá en Proverbios para refutar la postura, la refutación bíblica ante esta postura. Dice capítulo 1 de Proverbios, versículo 7, pasaje muy conocido: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor del Señor, ¿no? Es decir, que la búsqueda de la sabiduría, todo lo que necesitamos no está en nosotros, ¿no? Sino que la búsqueda de la sabiduría y el entendimiento debe comenzar por Dios. Esto es así como le leemos acá, ¿no? Es el temor de Dios, el temor de Jehová. Los insensatos, los tontos, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. También dijo Jesús en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dijo Jesús, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de él, hermanos, nada podemos hacer. Solo en Jesús podemos lograr lo eterno, ¿sí? Solo en él. Todo lo que hagamos fuera de él morirá con nosotros. Esto es una realidad. Todo lo que necesitamos es a Cristo en nuestro corazón para poder lograr lo eterno. Por medio de su ayuda, estando en él. Fuera de él, realmente nada tiene sentido. Por eso Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer, nada. Y tenemos que permanecer en la vid verdadera que es el Señor. También 2 Samuel 22:3 dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Gloria a Dios. Segundo de Samuel 22:3 leíamos y podemos decir lo siguiente, es Dios quien nos protege del mal y quien nos salva del castigo eterno. No somos nosotros mismos, no está en nosotros todo lo que necesitamos saber y entender, sino que tenemos que comenzar, como lo decía Proverbios, por temer a Dios. Ese es el principio
de la sabiduría. No podemos rechazar los principios divinos y eternos de Dios. La palabra de Dios sigue vigente para aquellos que no desprecian la sabiduría, sino que la reciben, la aceptan, la abrazan y piden ser examinados, como compartía también anteriormente, y permanecen en la vid que es Cristo para dar fruto y realmente para lograr lo eterno, para tener vida eterna en Cristo Jesús. La vida plena es Dios quien nos protege del mal, no nosotros mismos, y quien nos salva del castigo eterno. No necesitamos de otras cosas, ni nosotros mismos no nos podemos salvar a nosotros mismos. Cristo es nuestro Salvador. Y como leíamos en 1 Samuel 22:3, esta oración hermosa: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. A Dios le dice el escudo, el fuerte de la salvación, el alto refugio, Cristo el Señor, nuestro Dios eterno, es quien nos libra, no nosotros mismos. Y necesitamos a Él. Hermanos, ¿está en nosotros todo lo que necesitamos saber y entender? No, está en la sabiduría eterna que es Cristo, está en el Señor. Por eso, qué bueno es esto, hermano, lo que estamos compartiendo, y realmente es así. Necesitamos a Cristo para poder conducirnos de manera sabia, para saber vivir. Esto fue otro episodio de Sección de Apologética. Amigos, vamos a pasar a la próxima canción en inglés que quiero compartirla con todos ustedes. Son dos bandas que he escuchado siempre desde pequeño, que se llama Cutless y Disciples. Sacaron un par de canciones juntos, dos bandas cristianas de Estados Unidos ahí, que nos habla esta canción End of the World, que quiere decir el fin del mundo. Y habla un poco de esto, lo que dice la palabra de Dios sobre los sellos, sobre que fueron desatados y que viene Cristo pronto. Y para aquellos que rechazan esto, ¿sí?, tienen que saber que hay oportunidad solamente mientras estemos acá con vida. Tienen la oportunidad de aceptar la sabiduría, de ir a Cristo realmente de manera radical, porque ciertamente Cristo viene en breve, como lo dijo. Y Él vendrá a juzgar a las naciones, ¿sí? Serán desatados los juicios de Dios, como lo vemos en Proverbios. Los sellos, trompetas y copas serán derramados sobre la tierra, y realmente van a ser para destrucción de todos los incrédulos, todos aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Pero que a nosotros realmente podamos aguardar, como dice la palabra de Dios, apresurando y guardando, ¿sí?, aguardando y esperando con regocijo paciente la venida del Señor. Amemos su venida. Por eso esta canción habla un poco de esto y se la quiero compartir. Cutless y Disciples, End of the World.
Estábamos escuchando acá esta canción que nos hablaba un poco de esto, de lo que estábamos compartiendo, ¿no? Nos lleva a Apocalipsis, lo que va a acontecer en este mundo. Y hablaba una parte en el estribillo, por ejemplo, ¿no? Puedo ver tu dolor, tu corazón está lleno de vergüenza, te preguntas cómo acabar con este sufrimiento. Y la única manera, es la única manera de decidir tu destino. Después decía, estás escuchando, ¿no? Y realmente habla de que tenemos que aceptar a Cristo, en otras palabras, porque la ira de Dios se avecina, su juicio viene, ¿no? Y decía una pregunta después, dime, la ira de Dios cuando viene el juicio, tell me, where are you gonna hide? Que quiere decir, dime dónde te vas a esconder, ¿no? Y realmente qué bueno es saber que para los hijos de Dios hay esperanza, hay oportunidad para todos los que aceptan a Cristo, hay oportunidad, ¿sí? No importa lo que estés pasando, y es parte del evangelio eterno, porque un evangelio sin esperanza no es evangelio, un evangelio sin la premisa, de que Cristo viene por segunda vez, no es evangelio. Está bien saber y decir que Cristo murió, hay que compartir el mensaje completo. Vino a este mundo, murió, resucitó, ascendió a los cielos, pero también viene y viene pronto. Nadie sabe la hora ni el momento, ¿no? Pero como lo dijo el profeta Joel, cercano está Jehová, y viene como destrucción por el Todopoderoso, hablando de la segunda venida de juicio, ¿no? A las naciones, de juzgar a las naciones. ¿Y cuántas profecías podemos ver? Por eso algo importante en el Evangelio, en la palabra de Dios, es que de un versículo que te habla de la primera venida de Cristo, tenemos otros 7 versículos, de cada uno, 7 versículos que nos habla de la segunda venida de Cristo. Esto es importantísimo, hermanos, porque muchas veces no se predica acerca de la segunda venida de Cristo. De un versículo que lees que habla de la primera venida, hay otros 7 versículos que hablan de la segunda venida del Mesías. Por eso, ¿qué pasó con los judíos? Se habían confundido y aún en este tiempo tienen los ojos cegados, velados, porque no le recibieron a Jesús como el Mesías. Y confundieron las profecías y pensaban que iba a venir como en la segunda venida, que vendrá con poder y gloria. Pero Él vino como siervo, en humillación, para cumplir su misión, que era para morir y para librarnos del pecado, para salvar nuestras vidas, ¿no?
pero Él vendrá por segunda vez, hermanos, como sabemos, para juzgar a las naciones. ¿Sí? Él vendrá a buscar a su pueblo, a su iglesia, ¿no? En el arrebatamiento, como sabemos, y luego todas las cosas que vemos en el libro de Apocalipsis. La unión es importante, la sabiduría clama y les habla a los simplones, versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Vamos a hablar un poco de esto también, de lo que es burlarse de la palabra de Dios. Hay juicio sobre todas las personas, hermanos, ¿no? Y los insensatos, dice también otra pregunta, aborrecerán la ciencia, el conocimiento. ¿Hasta cuándo van a aborrecer la ciencia? ¿Hasta cuándo se van a burlar de la sabiduría? Por eso dice, volveos a mi reprensión. Hay un llamado de parte de Dios y el Evangelio, y me gusta mucho este contraste que vamos a escuchar también cuando escuchemos este devocional, de que acá dice la sabiduría personificada, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. ¿Sí? Paradójicamente, qué hermoso es esto, que esta sabiduría se encarnó y empezó y oyó de Juan el Bautista y se fue a Galilea y principió su ministerio en Galilea de los gentiles. Y también acá, como vemos, volveos a mi reprensión, la primera palabra que pronunció la sabiduría personificada fue arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Qué bueno es esto, y Cristo es la sabiduría, nuestra sabiduría. Cristo es la sabiduría eterna. Hermanos, da igual la edad que tengas, da igual la situación en la que te encuentres, da igual si llevas mucho tiempo en el camino del Señor en la iglesia o si son meses en el camino del Señor, como lo dijo una escritora, ¿sí? Teóloga, escritora y compositora de himnos también, ella que era holandesa, que también fue una relojera, ella decía, no te preocupes por lo que no entendés de la Biblia, sino preocupate por aquello que vos entendés de la palabra de Dios y no aplicás a tu corazón hoy, no lo aplicás. Preocupate por eso, porque realmente el Evangelio es una bolsa sin fondo. La palabra de Dios, Cristo, es nuestra sabiduría eterna, ¿sí? Una profundidad, como le dice la palabra de Dios, como lo dijo Pablo, de riqueza de sabiduría y conocimiento. Por eso volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, dice, y os haré saber mis palabras. Da la casualidad que esta misma sabiduría personificada le dijo también a sus discípulos, hay muchas cosas que tengo que decir, pero no la podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y podrán entender las cosas. Nosotros también tenemos al Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de revelación, que es el Espíritu Santo, por el cual podemos conducirnos y entender las cosas y saber las palabras de la sabiduría, que es Cristo. Porque el Espíritu Santo da testimonio de la verdad y Jesús es la única persona que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora sí, vamos a la tanda dicho esto, y luego continuamos en la segunda hora y presentamos ya y escuchamos. No te vayas, quédate en la sintonía, que en la segunda hora volvemos con Evangelio Eterno y vamos a compartir más palabra de Dios. Evangelio eterno, testifico tu Señor. Espacio publicitario. Este es un anuncio de Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan. Este sábado, no te pierdas Voz de Belén, un programa conducido por el pastor David Mazurenko, su esposa Nancy y un grupo de colaboradores. Sintoniza Radio La Predicadora 94.1 de 13 horas a 14:30. Un programa que vuela por el tercer cielo. Todos los viernes, Vigilia Radial en La Predicadora. Desde las 23 horas y hasta las 3 de la madrugada, estaremos intercediendo por todas las necesidades,
compartiendo palabra de Dios y testimonios. Junto al programa Jehová es mi guerrero, conducido por los siervos Rubén y Mari Barrios. No te olvides, todos los viernes a partir de las 23 horas, Vigilia Radial por tu radio, La Predicadora. Buenas tardes, Dios te bendiga. Quien te saluda, el pastor José Domingo Salinas de la Iglesia Salmo 91, que vuelve el programa a la emisora los días jueves de 17 a 19 horas, todos los jueves. Te esperamos, te esperamos. Que Dios te bendiga. Todo un ejército te has traído contigo. Tornería de repusaje Fabi. Trabajos en todos los metales. Vasos en todas las medidas. Estamos en Ushuaia 1011, entre Bedoya y Thomas Edison, en Isidro Casanova. Nuestro número de WhatsApp 11 26 57 48 56. Dios es grande, Dios es fuerte. Te invitamos a escuchar todos los viernes de 16 a 17 horas el programa El Sembrador. No desanimes en el sembrar. Con la conducción de Alejandra Jaime, presentando sus canciones que Dios le dio y compartiendo palabra de Dios. Y la semilla plantada será. No te lo pierdas. Todos los viernes de 16 a 17 horas, escucha El Sembrador, un programa que será de bendición para tu vida. Haz buenas obras y así verás la gran victoria que Él te dará. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas, milanesas, sándwich completos, pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también. De 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutia, lo más rico para vos. Te invitamos a sintonizar la segunda temporada de Revolución Juvenil, Marcando Huellas. Todos los lunes de 23 a 1, conducido por nuestra hermana Adriana Rodríguez y el evangelista Ariel Tula. Te invitamos a compartir estas 2 horas de bendición para nuestras vidas. Quiero cantarte. Seguinos en Facebook, Revolución Juvenil Huellas. Quiero adorar. Cada lunes de 23 a 1 por tu radio, La Predicadora 94.1. Yo quiero ser un adorador. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. Muy bien, estamos acá en la segunda hora. Espero que no te hayas ido, Quédate en la sintonía.
¿no? Porque hay una reprensión. No, no, como siempre, vida práctica el Evangelio, ¿no? De hecho, es claro la palabra de Dios, hermano. Es claro, ¿no? Y muchas veces no entendemos lo que nos pasa, pero el Señor es bueno, es misericordioso. Y el Señor nos pide que le obedezcamos, ¿no? Que le obedezcamos, ¿no? Que no nos empecinemos en querer hacer la nuestra, sino que podamos rodearnos de personas espirituales y que podamos decir, yo soy el problema, necesito cambiar, necesito ser más como Jesús, ser más como Él. De eso se trata. No es que te estoy diciendo, no, estás mal, no. Gloria a Dios por las cosas buenas que ven en cada uno de nosotros, ¿no? Gloria a Dios por eso. Pero que podamos mantenernos humildes. Como lo dijo C.S. Lewis, la humildad no es pensar menos de uno, porque ya no sería humildad eso, y me encierro en un círculo ni en una burbuja y solamente me miro a mí mismo, pero sino que la humildad es pensar menos en uno. Empiezo a pensar menos en mí para comenzar a pensar en el otro. Y gloria a Dios por eso. 1160 39 33 75 es el WhatsApp de la predicadora. 1160 39 33 75 es el WhatsApp. También tenés el número de línea que es el 60 71 38 45 60 71 38 45 y también el Facebook La Predicadora Señales Antes del Fin. La Predicadora Señales Antes del Fin es el Facebook también para que puedas estar comunicándote. Y bueno, dicho esto, ahora sí, sin más, vamos a presentar, te invito a que puedas prestar atención y que pueda hacerte bendición como lo fue para mi vida. Esto sale desde mi corazón también, el Espíritu Santo me ministra y me da palabras también para escribir y para poder ser honesto, ¿no? Conmigo mismo también, y bueno, es primeramente para mí la palabra y espero que pueda hacerte bendición a tu vida. Leo nuevamente el texto y lo compartimos. Mas el que me oyere, Proverbios 1, versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. Lo leo también en la versión que compartíamos hoy, esta mañana, y es: en cambio, todos los que me escuchan o obedecen vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. ¿Quién no quiere vivir de esa manera? Bueno, escuchemos y obedezcamos a la sabiduría. Vamos allá, espero te sea de bendición. Hola, bienvenido a un nuevo tiempo de reflexión. Hoy, los que me escuchan. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Muchas cosas pueden pasar en el corazón del hombre. Cosas que ni siquiera la misma persona puede que entienda o vea o incluso sienta. Pero siempre se avecinan los juicios hacia otros supuestos culpables. Siempre es más fácil señalar a otro por el daño cometido por uno mismo. La lista es larga, el tiempo es corto, la perversión humana es sin límites, pero la palabra de Dios no pasa desapercibida ante aquellos cuyas vidas andan en la voluntad de la sabiduría eterna. Serán librados del mal y habitarán confiados en la presencia del Señor. Una vez más vemos en Proverbios consejos sabios para saber vivir. De eso se trata la vida y el camino en el cual andamos. No podemos pretender vivir de una determinada manera sin conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad mantenida por los siglos de los siglos, por la sabiduría inagotable de Dios. En esta sección se personifica a la sabiduría, que habla en primera persona, resaltando las graves consecuencias que sobrevienen a los que la rechazan. Por el otro lado, todo aquel que atiende a la sabiduría vivirá seguro y libre de todo temor. Los discípulos de la sabiduría
disfrutan la vida exenta de los sufrimientos, penas y vergüenza que marcan los pasos del obstinado y del malo. Es de manera crucial como todo este capítulo nos muestra cómo las personas así rechazan a la sabiduría y quieren dar rienda suelta a sus malos hábitos. La realidad de la vida misma se ve reflejada en adoptar los principios de la sabiduría en lo profundo del corazón. No mover ni vender los principios divinos del Señor por nada ni por nadie. En estos últimos tiempos que vivimos, muchos te pueden redefinir la moral y el pecado, porque en cierta manera lo disfrazan con una falsa empatía hacia el prójimo. La realidad es que no existe tal cosa. Si de verdad querés ser empático y veraz, hay que pronunciar la palabra viva de Dios. Esa es la proclama del Evangelio verdadero. Los que escuchan la palabra de Dios vivirán tranquilos y en paz. Pueden levantar las manos al cielo y encomendar sus vidas al fiel Salvador, sabiendo que Él tiene el control de sus vidas. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Versículo 20. La sabiduría pregunta por las personas en este mundo y grita haciendo un llamado a que vuelvan a ella. Pero el hombre cada vez más se aleja de los consejos trascendentales para su alma. Salomón declara acá cuán peligroso es no escuchar los llamados de Dios, habiendo mostrado cuán peligroso es escuchar las tentaciones de Satanás. Cristo mismo es la sabiduría personificada. 3 clases de personas son llamados por Él: los simples, los pecadores que quieren sus simples nociones del bien y del mal, sus simples prejuicios contra los caminos de Dios y se halagan en la maldad. También los burladores, gente orgullosa y jovial que hace chistes de todo. Los burladores de la religión que rebajan toda cosa sagrada y seria. Y también los insensatos, que aborrecen el consejo y prefieren andar en la futilidad de la vanidad de sus mentes. Proverbios 1, versículo 22. La personificación de la sabiduría como alguien preocupado por los seres humanos hace más cálido el consejo. Su tono es reprensivo, pero concluye con una promesa alentadora que leímos en este versículo 33 del capítulo 1. Es lamentable el destino que les espera a aquellas personas que rechazan al Señor, porque ciertamente no habrá remedio para sus vidas en la condenación eterna. Pero sí hay una promesa y hay una oportunidad mientras estemos acá con vida, y es aceptar a nuestra sabiduría, que es Jesucristo, y vivir conforme a sus palabras rectas y perfectas que convierten el alma. No hay nada en este mundo que pueda reemplazar la palabra viva de Dios. De hecho, un mundo errante nunca podrá reemplazar la palabra inerrante de la sabiduría eterna, que es Cristo nuestro Señor. Muchos años después, aquella misma sabiduría también clamó por las calles y plazas de Jerusalén, empezando por Galilea, haciendo un llamado al arrepentimiento, a que se volvieran a Él de manera radical. El reino de Dios se había acercado, pero no quisieron escucharlo. Más bien, se empecinaron en crucificar a la sabiduría y seguir abrazando las fatuas ideas de las tradiciones vacías por rabinos de turno que vivieron meramente una falsa espiritualidad y religión. Ataron a las personas a las cisternas rotas que habían creado para que se hundieran cada vez más en el lodo cenagoso de una vida frívola y sin sentido. Pero no todo está perdido para los que se deciden por Cristo, y por eso el motivo de esta reflexión y de esta promesa dada por Dios a nuestras vidas. Realmente uno de los grandes errores que cometemos es no saber escuchar, y nos cegamos en decir cosas que no convienen, lastimamos, herimos y desperdiciamos el tiempo en vez de hacer lo que Dios espera de nosotros. Y es que primeramente tenemos que mirarnos a nosotros mismos a través de Jesús y reconocer que ciertamente nosotros, tal vez, somos como las personas del versículo 22, ingenuos, simplones, inexpertos, insolentes, malcriados y necios. Nos cuesta aceptar la gran verdad
de que estamos caminando aún en el camino del Señor. No hemos llegado a la meta, falta todavía, pero nos detenemos y retrocedemos cuando dejamos de vivir como el Señor quiere y creamos nuestra falsa sabiduría engañados por el enemigo, o peor aún, por nuestra propia naturaleza carnal. Debemos pedir la dirección del Espíritu Santo para decirle que siga trabajando en nosotros y de esa manera agudice nuestros oídos para poder ser más sensibles a la voz de la sabiduría y oír sin interferencia su apacible y dulce voz, en medio de los suburbios y del caos del siglo en el que vivimos. Pablo bien lo dijo a los romanos en el famoso versículo 2 del capítulo 12. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para comprobar la voluntad de Dios es necesaria la metamorfosis, que el Espíritu Santo obre en nosotros en la medida en que nosotros escuchemos a la sabiduría del Eterno y apliquemos sus consejos sabios en esta vida, para que de esa manera sepamos conducirnos hasta que Cristo venga. Solo así caminaremos más de cerca con nuestro Maestro y llegaremos a la madurez. La madurez no dice yo soy así, sino que dice ¿en qué debo cambiar? Al final Proverbios nos enseña que el orgulloso se justifica, pero el sabio pide ser examinado, porque no es fuerte el que se defiende, sino el que se deja moldear por el Espíritu Santo. Quien busca y oye a la sabiduría no se conforma con excusas, sino que se deja confrontar con la verdad. Crecer y ser maduro es aceptar que aún sigue habiendo cosas que deben morir en uno, que podamos decirle a la sabiduría de Dios, como dijo David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Los que aman a la sabiduría no huyen del examen, sino que lo buscan, lo abrazan y cambian por el poder del Espíritu Santo. La promesa sigue vigente para todos los que la escuchan. El que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ningún mal. Dios te bendiga.
No puede ser una vez más caído en las redes de lo que no puedo evitar, de lo que me retiene. Miedo a sentir que te perdí, así como pierdo todo, y despertar lejos de ti por hacerlo a mi modo. Quiero volverte a ver, yo quiero volverte a ver una vez más, corriendo a verte. Sé que no es cuestión de la suerte, esta vez ya no voy a esconderme. Sos la razón que me hace más fuerte, corazón acelera el latido. Ahora todo tiene sentido, media verdad quiere retenerme, pero tu amor más que suficiente. Puedo volver a intentar revertir el pasado. Hay que aprender y hay que olvidar. Yo quiero seguir pensando que quieres volverme a ver. Yo quiero volverte a ver una vez más, corriendo a verte. Sé que no es cuestión de la suerte, esta vez ya no voy a esconderme. Sos la razón que me hace más fuerte, corazón acelera el latido. Ahora todo tiene sentido, media verdad quiere retenerme, pero tu amor más que suficiente. Tu amor sanó mi herida, me devolvió la vida en la tempestad, calmas mi ansiedad. Siento haberte perdido, quiero estar contigo. Vuelvo a casa y esperando estás. Una vez más corriendo a verte. Una vez más corriendo a verte. Sé que no es cuestión de la suerte, esta vez ya no voy a esconderme. Sos la razón que me hace más fuerte, corazón acelera el latido. Ahora todo tiene sentido, media verdad quiere retenerme, pero tu amor más que suficiente. Pero tu amor más que suficiente. Hoy me despierto, me consume. Gloria al nombre del Señor. Volvemos luego de estas hermosas canciones y también de este audio, esta reflexión que estuve compartiendo con cada uno de ustedes. Y qué bueno lo que estamos compartiendo, ¿no? Proverbios. La palabra proverbio quiere decir también refrán o adagio en la literatura. En música es un movimiento, ¿no? Un tiempo lento y expresivo.
en la danza también, pero en literatura quiere decir un estilo de escritura que se caracteriza por una narrativa lenta y reflexiva, ¿no? Que puede ser utilizado para crear una atmósfera introspectiva y emotiva también, permitiendo al lector sumergirse en la historia y reflexionar sobre los temas y personajes. Es una reflexión, en otras palabras, lenta y reflexiva, y corta también, ¿no? Detallada también. Y también la palabra proverbio también, otro sinónimo es axioma. Los axiomas es una proposición o principio que se considera evidente y no necesita demostración. No necesito demostrarte lo que te estoy diciendo, porque es algo evidente y se nota, ¿no? Los axiomas son fundamentales en la lógica, en la matemática y la filosofía, ya que sirven como base para desarrollar teorías y argumentos, ¿no? La matemática como ciencias exactas, y los proverbios, bueno, los proverbios como axiomas también, como un principio que es evidente, ¿no? ¿Y cuál es la intención del proverbio? Como lo vemos desde el capítulo 1, la intención de un proverbio es enseñar y dar sabiduría. Esa es la intención. Y también algo que estaba hablando con mi hermano, también mi hermano Mauro, estábamos viendo esto, ¿no? Estos significados, que es verdad. También otra cosa es la palabra temor, ¿no? Temor tiene que ver con respeto, con reverencia, pero también tiene que ver con recelo, con aprensión. ¿En qué sentido? Como una consideración, un temor anticipado hacia algo que puede ser perjudicial o inoportuno, ¿no? Hacia el futuro. Y por eso nos habla de temer al Señor, tener temor a Dios, ¿no? Y como estábamos compartiendo acá, ¿no? Hay una promesa para cada hijo e hija de Dios, y es que los que escuchan a la sabiduría, los que escuchan el adagio, el axioma, los principios evidentes que no necesitan ser demostrados por humanamente hablando, ¿no? Sino que son principios espirituales de la palabra de Dios, realmente van a vivir en paz, tranquilos y sin temor del mal. Pero cuando hablamos de escuchar, también hablamos de obedecer. Porque eso Jesús dijo: el que escucha mi voz, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Escuchan mi voz. Y también dijo Jesús también: el que me ama, mi palabra guardará, ¿sí? El que oye mi voz y guarda mi palabra, ¿no? Ese me ama realmente, lo dijo Jesús también en otras palabras, parafraseando en el capítulo 15 también, lo vemos en el Evangelio de Juan. Y nosotros también acá, hermanos, la palabra de Dios dice que la sabiduría alza su voz en las calles, como lo hemos leído 20, 21 y 22, y el 23 dice: volveos a mi reprensión, vuélvanse, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, ya hay una reprensión acá, amonestación, y un juicio, si se quiere, de parte de la sabiduría. Versículo 24, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré, dice, en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Vieron, me gustan los símil que usa la palabra de Dios y Proverbios. El torbellino es de repente, ¿no? Y hace estragos a donde pare, en donde esté. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, dice la sabiduría. Me buscarán de mañana y no me hallarán. 29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo, dice la sabiduría, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y esto, como hemos escuchado, ¿no? ¿Cuántos consejos tuvo el pueblo de Israel? Tuvo Jerusalén, con rabinos de turnos que venían uno tras otro durante mucho tiempo a redefinir la tradición y a redefinir la ley de Dios
dada por Moisés al pueblo, ¿no? Por mano poderosa de Dios a Moisés para que pueda dársela al pueblo y a la nueva generación que estuvo en el desierto, generación a generación, ¿no? Y venían estas personas que ponían más énfasis en las tradiciones orales que en la ley de Dios. Por eso vino Jesús, por eso vino la sabiduría personificada, la cual te hablaba y escuchábamos, ¿no? Cristo, a decirle, mirá, están equivocados lo que están haciendo, queridos, están mal, tienen que volver a mí. Por eso dice la sabiduría, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, ya me cansan. Por eso también en el pecado tremendo que vemos, y lo hemos compartido también en programas anteriores, acerca de ese gran pecado que cometió el pueblo de Judá, en el profeta Jeremías lo vemos, y es cavar cisternas rotas y dejar a la fuente de agua viva, a la fuente de sabiduría y de conocimiento que es el Señor. Dejar la palabra de Dios es el peor error que podés cometer, ¿sí? Da igual si sos padre, madre, si sos hijo, hija, si sos tío, abuelo, lo que seas, quien quiera que seas tú, como dice la palabra, el gran error es dejar la palabra de Dios. Y realmente y vas a vivir hastiado por tus propios consejos, vacíos, efímeros, fatuos, por la futilidad de la vida en la que estés viviendo, pero qué bueno que es poder prestar atención. El 32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Es que se desvía realmente, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Los echará a perder. La prosperidad, cuántas personas cegadas por lo monetario. Y con esto aclaro, una persona para tener plata no necesita a Dios. Para tener dinero, para tener riqueza, y eso es el principio que también Salomón en su etapa de ancianidad lo dice en Eclesiastés. Pero para poder disfrutar de ese dinero, de esa riqueza que el hombre tiene, ahí está la clave. Va a tener una vida frívola, vacía, superficial. Va a vivir una vida, por más que tenga todo el dinero del mundo, una vida vacía, porque si no tiene al Creador no puede disfrutar de lo creado. Y si nosotros no podemos realmente escuchar la voz de Dios y no aceptar la corrección, hermanos, ¿qué espiritualidad estamos llevando? Porque el principio de la sabiduría es temer a Dios, el principio de la sabiduría es aceptar la corrección, ¿sí? Y como te vuelvo a repetir en la primera hora, no es que va a venir un ángel, ¿no? Puede que Dios te hable a través de sueños, puede que Dios te hable de una manera especial, pero no esperes eso. Si Dios puso personas espirituales en tu vida que te hablan, que te corrigen, que te amonestan, que puedas aceptarlo y decirle, Señor, no quiero ser más así, no quiero, Señor, tomar las riendas de mi propia vida, sino que tú, Espíritu Santo, tomes las riendas de mi vida y me lleves hacia donde vos me querés llevar, porque no puedo con este pecado, no puedo con este carácter, con este mal genio, no quiero ser un simplón, como dice el versículo 22, no quiero, Señor, ser un burlador, burlarme, como lo dijo Pablo, muchas personas que andan en truanerías no estén más ahí, como le dijo a Timoteo, no estés en costumbres viejas, no estés en cosas que no convienen, en cuentos viejos, en fábulas, Timoteo, no estés en eso, sino ejercitate en la piedad. ¿Sí? Pero si realmente no acepto la sabiduría del Señor, la palabra de Dios, realmente voy a ser otro orgulloso más que se justifica a sí mismo. Y como comentaba esta reflexión, ¿sí? Busco juicios a otros supuestos culpables, porque es más fácil siempre señalar al otro por el daño cometido por uno mismo. Siempre el ser humano busca la justificación personal, el justificarse. ¿Sí? La justicia del hombre llega a ser como trapos inmundos, trapos que utilizaban las mujeres para la menstruación, para la limpieza íntima. Eso se refiere en el original, esas palabras, hermano, y es tremendo esto. Imagínate, ¿no? Esto. Pero qué tremendo, hermanos, que podamos realmente tomar la justicia de Dios, que reine su justicia, primeramente, y como lo dijo Jesús,
en nuestras vidas para realmente cambiar de manera radical. La lista es larga, el tiempo es corto y la perversión humana es sin límites, ¿sí? No deja de sorprendernos para mal la maldad del ser humano, el corazón que maquina engaños y perversidad. Pero la palabra de Dios es aquí que no pasa desapercibida aún en este tiempo, en este último día del mes de julio. No pasa desapercibida, querido amigo. Si vos realmente no haces oídos sordos y decís, Señor, quiero escuchar tu palabra, y Señor, no preocuparme por lo que no sé, sino preocuparme por lo que sé y que aún no aplico en mi vida, que no aplico, Señor, porque quiero parecerme más a ti, Jesús. Por eso, hermanos, ese recelo que hay en nosotros, ese respeto y reverencia por la palabra de Dios. Por eso decía el 32, ¿no? Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. No, los necios, los simplones, como decíamos, los burladores, los malcriados, los insolentes, los insensatos, los necios, aborrecen y desprecian el conocimiento de Dios. Pero la palabra que compartíamos, el versículo 33, es una promesa. Mas el que me oyere, decíamos un axioma, ¿no? Algo realmente que no necesita ser demostrado, es una verdad, es un principio real y veraz. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Quién no quiere vivir tranquilo y sin temor del mal? Por eso compartíamos, adelantando un poco más esto, y decíamos lo siguiente. En estos últimos tiempos que vivimos, hermanos, muchos te pueden redefinir la moral y el pecado. Y esto meditaba, ¿no? Muchos quieren redefinirlo, porque en cierta manera lo disfrazan con una falsa empatía hacia el otro. Está siendo muy severo con esta persona. No, vamos a tratar de redefinir de alguna manera la sabiduría inerrante con conceptos y principios que nacen en el corazón del hombre, que son errantes y se desvían, ¿no? Y esto es tremendo, porque lo vemos, hermanos, vemos cuántas personas quieren utilizar el Evangelio, la palabra de Dios, para redefinir, no para de alguna manera plantear una falsa empatía hacia el prójimo. No quiero, pero la palabra de Dios no es dura, como lo dijo una persona, ¿no? Que he escuchado, ¿sí? Y que se ha desviado, ¿no? Pero qué bueno que podamos escuchar esto. ¿No? Que la palabra de Dios no es dura, sino que uno lo hace así y lo toma de esa manera. La palabra de Dios es viva y es eficaz y te va a seguir hablando independientemente de la situación que estés atravesando, ¿no? Lo diferencia con una falsa empatía, pero la realidad, decíamos, es que no existe tal cosa. Si de verdad, amigo, amiga, si vos de verdad querés ser empático y verás hacia al prójimo en este mundo en el que vivís, tenés que pronunciar la palabra viva de Dios, ¿no? Es la proclama del Evangelio verdadero. Tenés que hablar la palabra de Dios. Mirá, la palabra de Dios te dice esto, querido amigo, amiga, vos, quien quiera que seas, si estás escuchando por primera vez, la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso podés buscar en muchas y pretender tener muchas alternativas y opciones en este mundo, en esta vida, pero realmente lo único que va a sacarte adelante en la situación que estés atravesando es tomar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios y decirle al Señor y al Espíritu Santo que te muestre a Cristo y que puedas realmente aplicar esas cosas que lees, que ves en la palabra de Dios, que no estás aplicando. Pero vuelvo a repetirte, no es por nuestras fuerzas que cambiamos, no es por nuestros méritos que podemos llegar a la madurez que compartíamos también y escuchábamos, sino que es a través del poder del Espíritu Santo en la medida que nosotros nos dejamos guiar y moldear por Él. Los que escuchan la palabra de Dios vivirán tranquilos y en paz y realmente pueden levantar las manos al cielo y encomendar sus vidas al fiel Salvador. Realmente es así, hermanos. Por eso los simples, los burladores y los insensatos no escuchan la palabra de Dios, no aceptan la sabiduría. Los pecadores que quieren sus simples nociones del bien y del mal. Es esto, no quiero entrar en detalle, ya está, me da igual y listo, otra historia.
sus simples prejuicios contra los caminos de Dios. Quieren esos juicios y se halagan en la maldad. Y los burladores, la gente orgullosa, decíamos, que hace chistes de todo. Y a veces con doble sentido y se burlan de la religión, se burlan de la verdadera religión, se burlan y rebajan toda cosa sagrada y seria. Esto lo vemos, hermanos, en las películas, lo vemos en el hombre natural, ¿no? Cuántas personas que se burlan del Señor. Y también los tontos, que son los insensatos, más extremo aún, que aborrecen el conocimiento y prefieren andar en la futilidad de la vanidad de sus mentes. Esto lo leíamos en el versículo 22. Pero realmente, qué bueno que podamos prestar atención. Y hay una promesa. La sabiduría habla de un consejo más cálido aún. Y su tono podríamos decir que es agresivo, pero concluye con una promesa alentadora que hemos leído. El que me oyere, el que me obedece, vive confiadamente, tranquilo y sin temor del mal. Qué bueno que es esto, hermanos queridos. Por eso compartíamos también que muchos años después aquella misma sabiduría clamó por las calles y plazas de Jerusalén empezando por Galilea. Leíamos el 23 que dice, vuélvanse a mi reprensión, vuélvanse. Es un llamado, el Evangelio es un llamado a volver al Señor de manera radical. Por eso esta misma sabiduría, Cristo dijo, cuando pisó esta tierra en Galilea, arrepentíos, ¿sí? Porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse en volverse a Dios de manera radical. Ahí está la clave. Ahí está la clave y ese es el principio de la sabiduría. Si una persona quiere ser sabio, tiene que comenzar con volverse a Dios, ¿sí? Y realmente encender la llama del temor de Dios en su vida. Realmente ahí está la espiritualidad verdadera. El reino de Dios se había acercado, pero no quisieron escucharlo el pueblo. Sabemos la historia, se empecinaron en matar al Señor, al Mesías, a Jesucristo, a crucificar a la sabiduría y a seguir abrazando las factuas ideas tradicionales que habían y que eran vacías por los rabinos de turno, de una manera falsa, y una espiritualidad falsa y una religión falsa. Vivían de esa manera y ataban y amarraban cargas que ni ellos mismos podían sobrellevar sobre los discípulos, sobre las personas que tal vez venían con una manera deseosa de conocer la ley de Dios de manera real, pero se empecinaban en amarrar cargas y otras cosas y tradiciones que no tenían nada que ver con Cristo y con Dios. Por eso, hermanos, se hundieron cada vez más en el lodo cenagoso de una vida frívola y sin sentido. Por eso leíamos, ¿no? El desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder y serán hastiados de sus propios consejos. Por eso no todo está perdido para los que se deciden creer en el Señor. Por eso la palabra que estábamos compartiendo, y nombrábamos a Pablo también, que dice que no nos amoldemos, es realmente que para comprobar la voluntad de Dios tenemos que vivir bajo la voluntad del Señor justamente. Tenemos que tomar la sabiduría en nuestras vidas, la palabra de Dios, y que Él tome control y dominio en nuestras vidas de manera radical. Hemos dicho esto, ¿no? Que el Espíritu Santo obre en nosotros en la medida que nosotros escuchemos a la sabiduría del Eterno y apliquemos sus consejos sabios en esta vida, para que de esa manera sepamos conducirnos hasta que Cristo venga. Solo así podemos llegar a la madurez. Decíamos que la madurez no es decir yo soy así, sino que eso es ser un insensato y una persona factua, sino que la madurez es decir, Espíritu Santo, Señor, acá estoy, ¿en qué debo cambiar? Al final el proverbio nos enseña estos axiomas, estos refranes, este adagio, estas moralejas, nos enseña a ver que el orgulloso siempre se va a justificar a sí mismo, pero que el sabio pide ser examinado, porque no es fuerte el que se defiende, sino el que se deja moldear por el Espíritu Santo. Quien busca y oye a la sabiduría no se conforma con excusas, sino que se deja confrontar con la verdad. Crecer y ser maduro es aceptar que aún sigue habiendo cosas que deben morir en uno, que todavía
No has llegado a la meta, sino que está en el camino a la salvación. Está camino en esta santificación progresiva en tiempo presente por medio de la obra completa del Eterno, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, qué bueno es esto, hermanos, estamos camino. Somos personas imperfectas, pecadores, pero que vamos siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. El Señor nos transforma, nos guía, nos redarguye, nos convence de pecado el Espíritu Santo y nos lleva a la verdad que es Cristo Jesús. Por eso, qué bueno es esto. Leíamos también el Salmo 139, versículo 23 al 24, que David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Los que aman a la sabiduría no huyen del examen, sino que lo buscan, lo abrazan y cambian por el poder del Espíritu Santo. Por eso compartíamos en pocas palabras que la sabiduría es crucial para vivir una vida segura y libre de sufrimientos. ¿Quién no quiere vivir de esa manera, como dice esta promesa? También que los que rechazan a la sabiduría enfrentan graves consecuencias, pero también la palabra de Dios es la fuente de sabiduría y de seguridad. También la promesa es esta: vivirán tranquilos y seguros, no temerán ningún mal, porque la sabiduría es Jesucristo, y aquellos que lo aceptan y viven conforme a sus palabras perfectas pueden experimentar esta seguridad. ¿Quién puede levantar la mano y decir: sí, he experimentado esto porque he aplicado su palabra? Tengo cosas que cambiar, pero el Señor, aquellas cosas que tenías que cambiar y las has cambiado fueron por el poder del Espíritu Santo. En la medida que yo le abrí la puerta de mi corazón, me abrí al Espíritu de Dios. La aplicación práctica, como todo evangelio, como la palabra de Dios, como el evangelio, nos muestra es que debemos pedir la dirección del Espíritu Santo para ser más sensibles a la voz de la sabiduría. Debemos estar dispuestos realmente a ser examinados, como lo leíamos en el Salmo, y moldeados por el Espíritu Santo. Y también que la madurez espiritual implica aceptar que aún hay cosas que deben morir en nosotros y estar dispuestos a cambiar. Como lo dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, es 1 Timoteo 1:15, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, en tiempo presente, decía Pablo, sigo siendo el primero, ¿no? De eso se trata la santificación, y lo que estamos compartiendo acá, realmente de escucharla, la sabiduría que es Cristo, obedecerla realmente de manera radical, volverse a Él, para que así pueda cumplirse esa promesa de vivir tranquilos, en paz, confiadamente, y también sin temor del mal. Y por eso, antes de terminar, quiero leerlo también en esta versión que dice en la Nueva Biblia Española: en cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temor, y sin temer ningún mal. Por eso te invito a que puedas realmente obedecer a la palabra del Señor, obedecer al Señor para vivir de esta manera. Es una promesa para vos. Si falta paz en tu vida, si no vivís tranquilo, estás estresado, estás con afán, con ansiedad, con depresión, estás acelerado tal vez, escuchá la voz de Dios. Llévalo a la oración, amigo, llévalo a la oración. No sé cómo, pero el Espíritu Santo puede cambiar tu vida, porque Él lo hace de una manera que muchas veces no entendemos, pero de manera radical. Si tenés temor al mal, a las inseguridades en esta vida, realmente escuchá la voz de Dios, del Espíritu Santo, escuchá la voz de la sabiduría, obedecela de manera radical, y tu vida va a cambiar y va a mejorar para bien. Vamos, amigo, a la canción de Twice, dale, y luego escuchamos un poco, oramos y luego leo los mensajes y nos estamos despidiendo. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay
distracciones que hay en mí. Con tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Padre Señor, te doy gracias por esta tarde maravillosa, te doy gracias por tu palabra, Señor, por esta sabiduría que obtenemos por gracia y por misericordia y que podemos estar de pie, Señor. Gracias porque tú nos sigues hablando, amonestando, enseñando, y a través de tu palabra podemos saber conducirnos de manera eficaz en este mundo, Señor. Hasta que tú vengas, Señor, no nos has dejado solos, sino que tenemos al instrumento que es tu palabra viva y eficaz, y al agente activo, Dios mismo en la tercera persona de la Trinidad, que es tu Espíritu Santo en nosotros, quien nos lleva a la sabiduría personificada que es Cristo. Gracias, Señor, porque podemos vivir tranquilos, en paz, confiadamente, Señor, y sin temor del mal, porque tú nos guardas. Como dijo Jesús, líbranos del mal, Señor. Padre Santo, ayúdanos a ser mejores hijos e hijas tuyas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias por esta tarde maravillosa que nos regalas para poder compartir el Evangelio eterno, tu palabra viva y eficaz. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos queridos, por este programa que pudimos compartir. Gracias a todos los que estuvieron ahí en la sintonía, ¿sí? Voy a leer los mensajes que han llegado, que habían mandado, ¿sí? Revolución Juvenil Huellas dice: bendiciones, siervos, Dios te bendiga grandemente y siga usando para bendecir a otro. Gracias por cada programa, es de bendición. Amén. Gracias, hermanos de Revolución Juvenil, hermosos sus programas. Gracias por compartir los podcasts, gracias por compartir la música, también mi música, todo, que sea de bendición. Gracias por compartir y difundir el mensaje de salvación. Así que gracias, hermano Ariel Tula y hermana Adriana, que Dios los bendiga ricamente, gracias por estar. También mi mamá, que no puede faltar el mensaje, ¿no? Teresa Mancilla, mi mamá dice: buenas tardes, acá en sintonía, como siempre, bien sustancioso el programa. Dios siga usando e iluminando con su luz admirable tu vida cada día. Saludos a Mauro y a la amada audiencia, a la amada familia de la fe. Gracias, Ma, por tu mensaje, gracias. Mañana de 14 a 16 va a estar mi mamá también acá en la radio, en Hablando de Ti. Y también Rosa Virginia dice: bendiciones, hermano, lo estoy viendo, bendición. Gracias, hermana Rosa, por tu mensaje, por hacérmelo llegar, que estás ahí. Dios te bendiga. Y también, Dios te bendiga, hermano Elías, muy bueno el tema tratado hoy. Mensaje del hermano Tito de la Borgwad. Gracias, hermano Tito, gracias por estar en sintonía y por escuchar. Gloria a Dios. Espero que haya sido bendición esta palabra. Gracias por tu mensaje también. Roxana Fernández, mi novia, ahí está escuchando también, Dice: bendecida palabra, Eli, Dios te bendiga siempre a vos, a Mauro y a todos los oyentes. Gracias por estar. Gracias, Roxy, por tu mensaje, ¿sí? Y también Verónica González dice un mensaje: gloria a Dios. Gracias, Verónica, también, por tu mensaje ahí, por estar en sintonía. Y también mi papá, el pastor Omar Escubilla, dice: Dios te bendiga, Elías, hermoso programa y excelente reflexión. Saludos y bendiciones para cada vida que está escuchando. Amén. Gracias, Pa.
Gracias por tu mensaje, gracias a cada hermano y hermana que estuvieron en sintonía, que dejaron estos hermosos mensajes. Que Dios lo bendiga poderosa y ricamente. Amigo, ¿te parece si pasamos la otra canción? Encontré el sentido, quiero despedirme con esta canción, así que nos quedan unos minutos también. Que Dios los bendiga y acordate lo que estuvimos compartiendo, ¿no? ¿Cuáles son las promesas? Vivir tranquilos, seguros, no temer de ningún mal, ¿sí? Confiados en el Señor y saber que la sabiduría es Cristo. La promesa sigue vigente, como cerraba este podcast, para todos aquellos que realmente buscan al Señor y escuchan a la sabiduría. El que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temor de ningún mal. El que obedece al Señor, como dice esta canción, encontrará el sentido para su vida. Que Dios los bendiga. Esto fue otro programa de Evangelio Eterno. Próximo jueves, Dios mediante, de 15 a 17 horas vamos a estar con ayuda del Señor. Gracias, amigo Mauro. Paz del Señor.